Hola amigos, hoy con un cuento breve, el drama Ollantay, también conocido Los rigores de un padre y la generosidad de un rey. Así que si te gusta, te interesa este tema, mira este video hasta el final porque tiene mucho contenido importante que estoy seguro te va a servir. Esta obra es una obra anónima, ya que no se ha podido establecer su autoría. La razón es que el relato es inca, prehispánico, y en esa época no existía la escritura, todo era oral y fue escrita después de la llegada de los españoles por el cura Antonio Valdés en 1770 y es presentada por primera vez en la ciudad de Sicuani. Se inspira Tupac Amaru en su sublevación. Por esto, esta obra fue prohibida por un tiempo. Traducida a 100 lenguas cultas, Ollantay. Esta historia empieza en el Tahuantinsuyo, antiguo Perú. El noveno inca Pachacútec, transformador del mundo, tenía un general muy fuerte llamado Ollantay, que significa rebelde. Él era un hombre del pueblo, pero el inca le da un título de nobleza de privilegio. Era el gobernador del Antisuyo, que era uno de los 4 suyos del antiguo Perú. Los demás suyos son Chinchaysuyo, Contisuyo y Collasuyo. Ollantay era conocido en todo el Tahuantinsuyo. Había derrotado muchos pueblos, anexándolos al imperio, por sus grandes estrategias en el combate. Él estaba perdidamente enamorado de Cosicuyur, estrella alegre. Era la ñusta, la hija predilecta del Inca. Las leyes incas no permitían esa alianza. La hija del Inca era de la nobleza y por lo tanto era inalcanzable para Ollantay. Por más pueblos que conquiste, no podía casarse con ella. Tenía que ser desposada por un noble que pertenezca a la panaca real, que tenga la misma sangre del Inca. Ojo, el Inca era el hijo del dios, o sea, era un semidios. Sí, relaciones incestuosas también. Esas eran sus normas. Un día Ollanta pregunta a Piquichaki. Piquichaki era el bufón de la obra, ¿no? Su nombre significa pie de pulga. Le pregunta si ha visto a Cosicuyur y le dice que no, que deje de pensar en ella, que si se entera el Inca de su pensamiento le cortaría la cabeza. Él le pide que le dé un recado. Pichichaki le contesta que justo viene un anciano. Ellos son mucho mejor que yo para dar recados. El anciano que venía era Wilca Uma, cabeza de viejo, el sacerdote del Inca. Le dice que lo estima y por eso él está ahí. Que escuche lo que su ciencia ha descubierto. Le dice que no intente seducir a la princesa. Ollantay le responde, pero ¿quién te lo ha dicho? Solo mi madre sabía ese sentimiento. Domina tu impulso, Ollantay. Y no es hidalgo corresponder a tantos beneficios con tanta ingratitud. El Inca no comprenderá ese amor. La temeridad se paga con la muerte. Has profanado la estirpe inca. Esto quiere decir que Ollantay y la hija ya tenían relaciones. En el castillo del Inca estaba su hija llorando, su madre la consolaba y sabe que ella llora por amor, quiere Ollantay. Entra el Inca y trata de consolar a su hija, pero era en vano. Ella le pide permiso para retirarse. Minutos después entran sus 2 capitanes, Ollantay y Rumiñahui. El Inca le dice que el ejército tiene que ir al Collasuyo. Supuestamente existía una amenaza menor. Ollantay le pide hablar a solas con el Inca y él acepta. ¿Qué quieres, Ollantay? Señor, yo te he servido toda mi vida, le dice, y por mí has ganado muchas batallas, has derrotado a muchos.
El Inca le dice, por eso te he recompensado. Sí, señor, pero quiero que me asciendas, que me des la mano de Cosicuyur. Con ella, como luz, te adoraré hasta la muerte. El Inca le dice, eres solo un hombre. No estás en tu juicio, Ollantay. Si quieres, quítame la vida en este momento. El Inca le responde que él no tenía la potestad para eso, así que se retire. Ollantay se siente traicionado, discriminado. Se va a Ollantay, amenazándolo, quedando desterrado. Después, Piquichaqui y Ollantay se encuentran y le dice que mande un recado a su amada. Él le dijo que ayer fue y que el castillo estaba abandonado, no había ninguna persona. Preguntó si alguien había preguntado por él y le responde que 1000 hombres tienen la orden de aprenderlo y ellos están encabezados por un orco Huaranga, que significa 1000 montañas. Amargo quiere destruir todo Ollantay y dice que va a sublevarse, llenar de sangre todo el Tahuantinsuyo y que el Inca por fin sabrá si es que cabe su cabeza en la horca. Se encuentran Ollantay y Orco Huaranga. Le dice que lo están buscando para apresarlo. Ollantay se dirige a su pueblo y les dice, le dije al Inca que este pueblo quiere paz y que hay héroes que no llegan a su hogar. Todo el pueblo lo apoya y lo proclaman Inca. Él pone al mando de todo el ejército, de ese ejército, a Orco Huaranga. Tiene una estrategia para que el ejército inca pierda. Van a poner piedras en las alturas para que los cerros vomiten sus piedras y mueran todos sepultados. Pachacútec le pregunta a Rumiñahui, que significa ojo de piedra. Le pregunta por Ollantay y le dice que ha escapado. En ese momento llega un mensajero con un quipu que decía, Ollantay se ha sublevado. Le ordena a su captura. Imazumac era la niña bella, era la hija prohibida de Cusicuyur y Ollantay. Para esto ya había transcurrido 15 años aproximadamente. Ella se encontraba encerrada en el Palacio de las Vírgenes. Quería salir por una puerta de piedra y su cuidadora, Pitusaya, le dice que no. Ella le confiesa el dolor que siente. Quiere ser libre, quiere reír como los demás que se encuentran afuera. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es porque no tengo madre? No quiero vivir aquí. Le contesta que ella es muy querida por todos y que no le falta nada. Ella dice que escucha una voz de una mujer que sufre y que no la deja tranquila. Rumiñahui ha perdido muchos guerreros en su intento de capturar a Ollantay. Él mismo ha tenido suerte de escapar de la muerte. Se aparece Wilcauma, vestido con ropa de duelo. Le da la noticia que el Inca Pachacútec está muerto y el heredero es el Auqui Tupac Yupanqui. Le reclama a Rumiñahui la pérdida de los 1000 hombres en combate. Él le dice que no es su culpa, nos aplastaron con piedras. Yo me he salvado, no por cobardía, sino que en la lucha fui vencido. Que le dé una oportunidad. El nuevo Inca le dice que limpie su nombre o de lo contrario renuncie a su cargo. Rumiñahui se hace que está muy herido y va donde Ollantay. Se sorprende, se alegra de verlo, lo acoge, lo viste y lo cura. Le dice que va a hacer una fiesta en su honor y se emborracharon. Rumiñahui le dice que el Inca murió y su hijo Tupac Yupanqui es el heredero. Para esto, Tupac Yupanqui significa benévolo. Y Mazumac dice llorando a su cuidadora
que se apiade de ella y que le diga la verdad. Pitusaya le dice que sí, pero que no le cuente a nadie. La lleva a una cueva y le dice que entre. Y Mazumak entra con un poco de agua y alimento. Era Kusikuyu. La encuentra que estaba ahí por 15 años. Y le pregunta, ¿cuántos años tiene la niña? Pitusaya le dice que 15 aproximadamente. La niña le dice su nombre y Kusikuyu la abraza, diciéndole que ella le puso el nombre. Y Mazumak le dice que aguante un poco, que ella la va a rescatar. Rumiñahui partió solo, advirtiendo a sus tropas que avancen al tercer día. Sorprenden a los antis del ejército de Ollantay en medio de la fiesta, penetran la fortaleza con flechas y vencen. Rumiñahui había reducido a Ollantay y también ahorcó Guaranga y a su sacerdote Anco Auqui. Esta noticia la sabe el Inca por un quipu de un mensajero. Ya están llegando los presos. Entra Rumiñahui. No he derramado sangre en vano, Inca. Los prisioneros están en la plaza para su ejecución. El Inca no quiere empezar su mandato matando a las personas. Pero el castigo es ese, le dice su sacerdote. Rumiñahui pide la muerte de Ollanta, lo traiciona. Ollantay le pide disculpas y los demás también, prometiendo que lo seguiría en todo al Inca. Le dice que le falta una esposa. Ollantay responde que él tenía una mujer, que solo estuvo con ella un día y lo separaron. Entra Imazuma pidiendo hablar con el Inca. Le dice que lo perdone a su madre, que está encerrada y por mucho tiempo en una cárcel. Él pide que la dejen entrar. El sacerdote del Inca dice que es Cosicuyur. El Inca responde que es su hermana, que se perdió hace muchos años, que él pensaba que estaba muerta. Ollantay le dice que esa era su esposa. El Inca se apiada de ellos y bendice su alianza. Esta obra tiene ese conflicto entre el amor y el poder, traición, perdón, el prejuicio social, desarrolla el odio para que se desencadene el conflicto. Espero que incluyas este gran relato en tu círculo de lecturas y a seguir leyendo e investigando, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.